Bueno, y antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, en la mañana en el primer servicio tuve la oportunidad de predicar la conferencia número 5 del libro de Judas, un libro precioso en el que el Espíritu Santo habla a la iglesia en calidad de urgencia. Cómo se está mostrando la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El hecho de que muchas personas vengan a la iglesia, con todo respeto lo digo, no significa que muchos estén en el verdadero camino ni amen a Dios. Hay personas que pueden estar en la iglesia alejados de la verdad. Hay personas que están viviendo en apostasía. Y el libro de Judas nos describe completamente en sus pocos versículos las características de un falso maestro, de un falso predicador, de los mismos movimientos que aparentemente son de Dios, pero que prostituyen el evangelio. Yo les recomiendo este tema titulado Cristianismo en crisis. Ahí donde están los espejos, ahí está una mesita y puede adquirir este material al igual que la prédica de hoy. Cristianismo en crisis. ¿Alguien la quiere? Bueno, pues allá en la mesa de materiales. No, tenga. Ay, qué chistosito el chaparrito, ¿verdad? Y por último quiero recomendarle esta serie titulada Las 7 iglesias de Apocalipsis, que estuve predicando en algunas iglesias de Vida Nueva para el Mundo. Temas como Éfeso, cuando el amor se enfría; Pérgamo, el trono de Satanás; Sardis, la iglesia de las cizañas; Laodicea, insoportablemente hipócrita. Temas que completamente el Espíritu Santo confronta a la iglesia a vivir en santidad, a defender el evangelio. Esto y otros títulos en MP3 también están en la mesa de materiales de su servidor. Y a la primera persona que pase acá al frente y me diga en hebreo el Salmo 119, ¿qué? Órale. Abra su Biblia en el libro de Filemón. Filemón, que tomaba agua de limón. No, no es cierto, no. Filemón es un libro muy pequeñito. Esta es la conferencia número 3 de esta serie de Filemón, que nos habla sobre el perdón. Y sabes, cuando Pablo estaba encarcelado, terminó una carta a los colosenses. Y de la misma manera, él había discipulado en la cárcel, había discipulado a un muchacho llamado Onésimo. Onésimo fue esclavo o servidor de un hombre llamado Filemón, pero Onésimo, dentro de sus arrebatos como empleado, se robó algo, se fue con Filemón, lo abandonó y cae en los brazos, por decirlo de esta manera, de Pablo. Y cuando Filemón empieza a escuchar la palabra de Dios, no solamente haya gracia delante del Señor, sino también del mismo Pablo. Y resulta que tenía que haber un momento en el que Filemón recibiera a Onésimo y Onésimo llegara también con su patrón, con su amo, con su jefe o su ex jefe, a restaurarse, a pedir perdón y a restituirle lo que le había robado. Y en ese entonces había una serie de personas que se dedicaban a la cacería de esclavos. Filemón entonces no estaba por enterado de que Onésimo ya había sido cristiano, había recibido a Jesús. Pero Pablo estaba seguro de la calidad de cristiano que era Filemón. Pablo estaba seguro también lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de una persona que ha lastimado o que ha sido ofendida. Y Pablo escribe la carta, una de las cartas de Colosenses, y se la manda precisamente a Filemón y también a los colosenses, pero en las manos de Tíquico. Cuando llega esta carta también dice: ¿cómo le haré yo para que Filemón sepa que Onésimo ya es un cristiano y que está arrepentido? Entonces escribe la carta a Filemón. Es una carta que no es doctrinal, pero que muestra la calidad de corazón que debe de tener un cristiano en cuanto al perdón. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 18. La Biblia dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano,
y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerte conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como dice la Biblia, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aunque este tema de la carta a Filemón, amados santos, la palabra perdón no aparece en este libro, tampoco se anotan principios doctrinales que permitan establecer la base teológica del perdón. Pero debes de saber tú y yo, y debemos de tener presente, que nunca una familia, nunca un hombre de Dios, nunca una mujer alcanzará la bendición completa si éste retiene el perdón, si tiene falta de perdón, si éste no ha sido restaurado por el poder del Espíritu Santo y por supuesto no permite que Dios siga obrando en su vida. Es por eso que el tema de hoy se titula reconciliación, perdón y restauración. Uno de los principios que se muestra dentro de este libro es lo que pudiera tener un cristiano contra otro cristiano, un cristiano contra un familiar. El odio, el rencor, el resentimiento, el decir fulano de tal, de veras me cae gordo, perengano, mi esposo, ya estoy completamente cansada, fastidiada o fastidiado de ella, me ha hecho esto, me ha hecho aquello, me ha lastimado, me ha ofendido, cometió adulterio, cometió fornicación, me abandonó. Todas esas cosas, por supuesto, que dañan el alma, el espíritu de una persona. Pero cuando uno empieza a cultivar en su corazón la falta de perdón, el resentimiento, el rencor, de verdad las consecuencias son terribles. De la misma manera que una persona hasta puede desearle la muerte a otra persona. Si cuando la Biblia nos habla y nos dice, cualquiera pues que mira a una mujer con deseos de poseerla, en su corazón ya adulteró. Y cualquiera pues también que desea la muerte de un cristiano, de una persona, en su corazón se ha convertido un homicida. Y Dios quiere guardarnos del rencor y del resentimiento. Y es indispensable que así como la palabra de Dios nos dice en ese precioso libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, aparece por completo más de 35 veces la palabra reparar. Dios quiere reparar la comunión contigo. Dios quiere reparar las familias. Dios quiere reparar, restaurar tu vida. Si es cierto, Dios quiere reparar y restaurar tus finanzas, pero nunca la bendición llegará a tu vida si no permites que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu corazón. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante: Mateo capítulo 5, versículo 21. La Biblia dice, ¿ya la tienes? Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ¿verdad? Cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice la Biblia? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que le diga tonto, o otras palabras más fuertes, cualquiera que le diga una ofensa a su hermano está completamente expuesto al juicio. Pero ¿qué con aquel que empieza a sembrar odio, rencor y resentimiento? ¿Qué con aquel que dice, oye, ya me cansé de fulano, de mengano, y aún lo veo en la iglesia, o aún está en la casa, en la familia,
aún es mi esposo o mi esposa o mi hermano que me ha traicionado. ¿Qué debo de hacer? Deseo que se muera. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11, la Biblia nos enseña que aborrecer es igual al homicidio. Cualquiera puede decir, no, asesino fulano, asesino mengano, perengano. Yo soy cristiano. Fíjate lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, verso 11. Dice la Biblia: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué dice la Biblia? Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Cuando tienes un rencor, un odio, un resentimiento, una envidia con tu hermano, algo que te estás diciendo, no es posible, fulano de tal está prosperando, yo sigo igual, mira nada más, mi hermana, mi hermano, mi esposo, mi papá, fulano de tal, pero sigues concibiendo, haciendo crecer el odio, el rencor, y se convierte en deseos de muerte contra tu hermano, eres un homicida. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que le desea la muerte, hasta tu jefe, hasta tu hermano, a cualquier persona, a un ministro de Dios, a un maestro de la palabra, a tu hermano, a tu papá. Es que usted no sabe, mi papá me dejó de niño, mi papá me dejó de esto, mi papá abusó de esta manera, mi mamá me hizo esto, y empiezas a concebir más odio, más rencor, en lugar de permitir, Señor, ciertamente me hirió, me lastimó. Y sabes, muchas de las veces vemos a personas que lastimaron a otras y las otras felices. Y tú amargándote con el rencor, con el odio, con el resentimiento. ¿Cómo debemos de tratar esas malas actitudes? Debemos de recordar que quienes deben de ser perdonados, todos son criaturas de Dios. Todos son criaturas de Dios. No es lo mismo ser hijos de Dios que criaturas de Dios. No es lo mismo alguien que puede decir soy salvo gracias a la misericordia de Dios, tengo la salvación gracias a la sangre de Cristo, a una persona que no lo tiene. Y nuestra actitud como cristianos, si es verdad, se dice muy fácil. En nuestra carne podemos tener rencor, resentimiento. En nuestra actitud podemos tener nosotros algo donde que se muera, que le caiga un rayo. Los creyentes tienen en su interior la vida de Dios. Todo cristiano que tiene a Cristo, en tanto que a las personas que no son cristianas, nada más son criaturas de Dios. Y nosotros debemos de amar y perdonar a las personas que fueron creadas a su imagen de Dios. Personas inclusive que no son cristianas. Personas que en algún momento te hicieron enojar, vas saliendo de la calle y vas por periférico y se te atraviesa y le preguntas, ¿qué le dijiste? Somos cristianos. Ya santificaste eso, ¿no? Según tú. Pero vas por ahí ay, ese señor, esa, mira nada más, esa vieja entubada así nada más. Ay, Señor, llévatela en el nombre de Jesús. Y estás cultivando amargura, resentimiento y rencor. Fíjate que verlas a todas las personas, a las que no son cristianas, verlas como Dios las ve, es verlas a su imagen y semejanza. Nos permite abandonar el rencor, el resentimiento. Y por supuesto, por lo general estamos acostumbrados a que todo el mundo, ¿qué? Estamos acostumbrados a que nos perdonen, pero no a perdonar. Si tú le quemaste los frijoles a tu esposo, ya perdóname, fue una gotita de aceite, ¿no? Pero eso sí, no te la hagan a ti porque estás toda la semana. Y debemos de también aceptar de perdonarnos unos a los otros. Cuando una persona empieza a dejar el egoísmo, cuando una persona empieza a dejar la falta de perdón en su vida, no muestra más que eso, egoísmo en su vida, exagera las faltas de los demás,
completamente dice, mira, fulano me lastimó, ya viste con esos zapatotes color de rojo, ¿qué tienen? Son del diablo. Y ya buscas cualquier pretexto para irte contra esa persona, porque ya quieres una justicia en base a ti, a tu cuerpo, a tu mente. Y dice Dios, mía es la venganza. Otro principio que establece que cualquiera que nos ofende en realidad, ¿sabes a quién ofende? A Dios. Un ejemplo clarísimo. Toda ofensa que te hagan a ti, toda ofensa que tú hagas, nada más ni nada menos, en el momento que nosotros nos damos cuenta que somos criatura de Dios, atentamos contra el mismo Dios. La mujer que Dios te ha dado para que pases el resto de tus días, la mujer que Dios te ha dado para que tú estés con ella, no solo, sino en compañía. Muchos de ellos, por ejemplo, David cometió adulterio con Betsabé. ¿Y sabes? La herida fue tan grave, tan tremenda, tan seria, que no solamente pecó contra ella, pecó contra su esposo, también pecó contra su propia familia, porque la familia recibió la consecuencia. Pecó también contra la nación. Y cuando una persona ha adulterado, ha cometido un pecado, no solamente daña a la persona, a la esposa, al cónyuge, sino también muchas de las veces arrastra a la familia. Ve al Salmo 51, verso 4. David estaba completamente angustiado por causa del adulterio que había cometido, cosechó también. Dios lo perdonó, es una gran verdad. Su hijo no solamente se levantó en contra de él, Absalón, una de sus hijas, Tamar, fue violada. El hijo producto del adulterio murió. Nunca el hombre, amados hermanos, tiene en su mente o en su corazón la idea de que lo que siembra, la cosecha va a ser mucho más grande. Jeremías nos dice, sembraron vientos, cosecharon huracanes. Nunca la cosecha de lo que haces para bien o para mal es igual a la siembra. Y David completamente recibió su cosecha. Salmo 51, verso 4. La Biblia dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por encima de las ofensas cometidas contra los hombres, la mayor ofensa que una persona comete, por ejemplo en el caso del adulterio, es contra Dios. Es la mayor ofensa que puede hacer una persona, y ninguno de nosotros es más justo, ni santo, ni digno de Dios, y tampoco tenemos una corte más justa, ni una ley más elevada que la propia de Dios. Nadie puede ofendernos. Nadie puede ofendernos tanto como nosotros ofendemos a Dios. El hecho de que tú cometas adulterio, ya sea físico o espiritual, que busques brujería, que busques hechicería, que busques algo para completamente saciar tu mente, tu corazón, tener una aparente paz, el hecho de que hagas a Dios a un lado, simple y sencillamente ofende a Dios. Otro principio que nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Fíjate que todos los creyentes que se rehúsan a perdonar a Dios, que se rehúsan a perdonar a otros, son como el siervo malvado que se muestra en la parábola de Jesús, que Jesús muestra en Mateo capítulo 18. Fue perdonado de todas sus ofensas, se encuentra otro consiervo y le dice categóricamente, págame lo que me debes, mientras que este ya había sido perdonado de todas las ofensas y de la deuda. Y muchos de nosotros así actuamos. Nos gusta que nos pidan perdón, pero no nos gusta pedir perdón. Mateo capítulo 6, verso 14. ¿La tienes? Este principio establece que quienes se rehúsan a perdonar a otros, por supuesto, estancan. Es como una losa pesada que no permite la bendición de Dios en las vidas de la persona que está completamente amargada o resentida. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, ¿quién? Vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjate que el no perdonar a otros estorba
estorba completamente a la comunión con Dios, nos expone a recibir castigo, y el precio que se paga por consentir la falta de perdón es demasiado alto. Cuando una persona está anidando en su corazón la falta de perdón, completamente está disfrutando como si fuera un oso de peluche, la amargura, el rencor, el resentimiento, el precio, ¿sabes qué puede ser? Cáncer, artritis, muerte. Bajo permiso de una persona que él mismo me sugirió, puedes comentarlo en un estudio que hable sobre el perdón. Esta persona tenía tantos años en Cristo, logró vencer 2 primeros cáncer. En el tercer cáncer, amados hermanos, un médico no cristiano se acerca y le dice: fulano de tal, señor, yo quiero decirle con todo respeto, usted tiene este cáncer, tiene principios de artritis, está enfermo porque usted no ha perdonado a alguien. ¿Cómo cree?, le contestó esta persona, si yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, el Redentor poderosísimo. Y esta persona empezó a decirle: ¿cómo cree? Si yo soy cristiano. Señor, le dice el médico, analícelo y con mucho respeto pida perdón y perdone. Pasó 1 semana, 2 semanas, esta persona me dice: efectivamente, empecé a orar y me acordé de fulano de tal y de mengano. En el momento que yo empecé a pedir perdón, no te imaginas, me platica él, el momento, la libertad que sentí, que le pedí perdón a Dios porque era otro cristiano, y también lo perdoné, y esta persona, certificado también médicamente, sanó de cáncer. El cáncer no solamente, claro, hay muchas cuestiones, pero una de ellas sí es la falta de perdón. Fíjense ustedes, hermanos, que el precio que se paga por consentir la falta de perdón es demasiado alto. Amargura, cáncer, resentimiento. La parábola de Mateo capítulo 18. Fueron siervos los que informaron al rey acerca de la conducta del siervo malvado. Fulano de tal no quiere perdonar a mengano porque tú ya lo habías perdonado. ¿Sabes qué ilustra esto? Una actitud rencorosa que destruye las relaciones del creyente con sus hermanos en la fe. Una de las cosas que tenemos que tener presentes, amados hermanos, si tú estás teniendo rencor, resentimiento contra una persona, alguien de la familia, no solamente estás quebrantando la comunión. Oye, pero es que yo no tuve la culpa. Él solito vino y me puso la olla de los frijoles hirviendo en mis pies. Yo me hizo esto, me hizo aquello y lo otro. ¿Sabes? En el amor del Señor, ¿qué más puede haber cuando una persona 100% Dios, 100% hombre dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Qué más? La máxima muestra de amor que puede recibir un ser humano es de parte de Dios, que te ha perdonado. ¿Se compara eso con otras cuestiones que tú has sufrido? Esta actitud rencorosa destruye las relaciones del creyente con los hermanos en la fe. La falta de perdón no solo obstaculiza nuestra relación con Dios, sino que también con otros cristianos. Porque cuando tú estás orando, estás dando el diezmo, estás dando la ofrenda, y viene a tu mente: ay, esa señora hija de su ping pong papas, que me hizo esto, me hizo aquello. Serénate, deja tu ofrenda, no la deposites, vas y le pides perdón. Y le dices: sabes, tengo contra ti, sabes qué, que me hiciste esto, hiciste también aquello. Tú realmente conoces los motivos, pero yo en este momento quiero liberarme de toda falta de perdón. Y cuando ya te hayas puesto a cuentas con esta persona, de la crítica, de la murmuración, que habló de ti, que dijo, que te hizo, ya te puso un espectacular ahí en periférico diciendo: fulano es un falso cristiano. Bueno, ya lo hizo, ya la perdonas, ya puedes venir a dejar tu ofrenda. Pero muchas de las veces es el orgullo, la soberbia de decir: no, ¿por qué se van a dar cuenta que tengo rencor o odio contra el hermano Saturnino? Ay, no, ¿por qué voy a exhibirme de que la hermana Filemona estoy enojada con ella? Vamos a orar todos juntos, y se agarran de la mano: ay, Señor, llévatelo en el nombre de Jesús, ¿no? Señor, ilumínalo, y si no lo iluminas, elimínalo. En el amor del Señor, Dios.
Pablo amonestó a los hermanos en cuanto al perdón en Romanos capítulo 12. Versículo 14. La Biblia dice: bendecid a los que os persiguen. ¿Qué dice la Biblia? Bendecid. ¿Y qué dice la Biblia? No maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Y qué dice la Biblia aquí en el versículo 18? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ay, hermano, es que no se imagina qué difícil es ese señor. No se imagina qué difícil es mi esposo. No se imagina qué difícil es mi esposa. Pues no te imaginas qué difícil es vivir en esa vida. De veras, dice aquí: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Esto qué significa? ¿Sabes qué? La hermana, ya de plano, ya la viste. ¿Y eso qué es cristiano? Vas y ¿sabes qué? Regálale un gansito marinela. No vayas y le pongas unos cohetes abajo del coche. No, ¿sabes qué? Buscar de verdad la armonía. ¿Qué es difícil? Sí, es cierto, es difícil. Pero eso muestra la calidad de cristiano que eres. Soportarnos los unos a los otros. Ay, hermano, es que usted no se imagina cómo le huelen los pies a mi esposa. Ámala. Sácate una tinajita, lávele sus piecitos. O la esposa que dice: ay, hermano, es que de veras es un cochino. Ay, deja los calcetines, ahí van caminando solos. Ay, santo Dios, de veras ya estoy como una olla express. Y el otro: ay, ¿de qué te quejas? Amados santos de Dios, no se imaginan, en serio, quizás nos podemos reír, pero discusiones como esas son tremendas y serias. Al no perdonar, los creyentes tomamos nuestra cuenta la espada del juicio. Nos empeñamos quitándola al mismo Dios y decimos: ah, no, ¿por qué lo voy a perdonar? Ah, no, ¿por qué? Si yo soy aquí el que manda, yo soy el jefe de la casa, yo soy quien tiene la autoridad en este lugar. Y muchas de las veces nosotros como varones, no siempre, porque nosotros somos perfectos, ¿A qué? No es cierto. Muchas veces no queremos por orgullo escuchar a las mujeres, y las mujeres están: ay, es que esto, que aquello. No, yo tomo las decisiones. Y te equivocas y la otra mujer: te lo dije. Y a veces no, y si sale algo bueno: ah, no, nosotros tuvimos la razón, fue nuestra idea. Y si se equivoca la chava: ah, no, eres una tonta, ¿para qué te hice caso? ¿No? ¿Para qué te hice caso? Mira nada más. Cuando nosotros tomamos una actitud de esa cuestión, desenmascara, por supuesto, que no tenemos amor ni con nuestra esposa ni con la persona que nos ha agredido. Y hoy es día en que Dios posee una comprensión cabal a cada situación. Y mientras que nuestro entendimiento es limitado, Dios tiene la suprema autoridad. Y nosotros en el momento de ser agredidos o de lastimar, tenemos que sentarnos: Dios mío, muéstrame completamente, estoy equivocado. Pero mayormente el orgullo aplasta, el orgullo ciega, el orgullo completamente hace desentender. ¿Cuántas personas enojadas en una contienda ya bien acalorada se dicen hasta lo que no se deben de decir, se desean hasta la muerte, se pelean, se violentan? Y todo por no decir: vamos a sentarnos y vamos a escucharnos. 5 minutos tú, 5 yo y 1 de descanso. Y va el niño, round 2, ¿no? Nos podemos reír, pero esta es una gran verdad. Y cada uno a veces se convierte como un egocéntrico. Cada uno quiere tener la razón. Y si alguno: es que a mí me duele la cabeza, a mí también. Es que me duelen los pies, a mí también. Ya es una contienda y también una lucha de a ver quién sufre más. Y es completamente algo que muestra egoísmo. Y los hijos están viendo. Pablo
vio claramente que Onésimo había cambiado. Onésimo le debía dinero a Filemón, y en una riña la ira puede endurecer el corazón, cegarlo, desear la muerte hasta otro. Pero en un cristiano que ama a Dios, que de verdad está convencido que el perdón, el amor cubre multitud de faltas, es impresionante. En Mateo capítulo 5, versículo 23. La Biblia dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué dice la Biblia? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Cómo dice la Biblia? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Debemos notar que la reconciliación, el perdón y la restauración pueden y deben de ser la iniciativa de cualquier cristiano que ama a Dios. La falta de perdón, amados santos de Dios, inhabilita tener comunión con Dios, obstaculiza. Hay una pared en medio entre Dios y entre ti, en donde puedes tener infinidad de deseos de que la gente conozca de Dios, y por la pura gracia, la pura misericordia del Espíritu Santo puede fluir. Pero cuando hay rencor, hay resentimiento en contra de tu esposa, en contra de tu esposo, de tus hijos, de alguien que te traicionó, alguien que te defraudó, y no has sanado tu herida, es una losa que impide más bendición en tu vida. La Biblia nos sigue hablando en el versículo 44 y 45 de este mismo capítulo. Te leo desde el 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tienes? Pues es bien fácil, ¿no? Es bien fácil a la persona, a tu hermano, que le dices: te quiero mucho, y hasta ahí. Pero al que te hizo daño, al que te lastimó, a la madre que te abandonó, al padre que te abandonó, a la esposa que traicionó, al esposo que te golpeó, ¿de qué manera puedes tú concebir o dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida y empieces a sanar, a restaurarte y a perdonar? Nos lo contesta Filemón, versículo 10. Jesús no solamente dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban le pidió al Señor cuando estaba siendo apedreado por todos aquellos que lo estaban asesinando: ¿tú cómo pides por aquella persona que te ha ofendido? ¿Cuál es tu oración o tu ruego cuando estás delante de Dios y te acuerdas de la persona que te ofendió? ¿Cuál es tu oración o tu ruego de aquella persona que te tumbó religiosamente, políticamente, de la manera que tú hayas querido, que te tropezó? ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu pedir ante Dios delante del Todopoderoso al acordarte de alguien que te dañó, que te lastimó? O el padre de familia que le gritaba, que le gritoneaba a la esposa, que le decía: eres una inútil, eres una buena para nada, y que sabiendo que la Biblia dice: maridos, no seas áspero con tu esposa. La palabra aspereza es como tomar un arma pulso cortante y rasgar completamente el corazón de una mujer. Y qué triste que aquellos hombres que dicen: es mi esposa, delante de los hombres pueden estar agarrados de la mano, tomados de la mano, jajaja, jojojo, uyuyuy, ayayay, y en la casa le pegan, la humillan, sin saber que están lastimando la imagen de Dios. Ninguno aborrece su propia carne, dice la palabra de Dios. Y que así con nosotros, maridos, se nos da un mandamiento. Se nos dice: amad
a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. La sustenta, la abriga, la protege. Y la pregunta es, ¿cómo tratas a tu esposa? Contéstate tú solito. ¿Cómo amas a tu esposa de tal manera que tú digas, es mi ayuda idónea? ¿O eres infiel? ¿O eres una persona que completamente, si no has sido fiel con el Señor Jesús a través de la oración, a través de la comunión, a través de la santidad, cómo esperas ser fiel con tu esposa? Y eso lo están viendo tus hijos. ¿Cómo quieres que vean y que crezcan los hijos con ese testimonio? O mujeres literalmente que agreden, que completamente llenan de violencia a la casa, delante de las hijas, ofendiendo al padre de familia, restándole autoridad, porque han sido enceguecidas, ensorbecidas por el egocentrismo. Pero cuando nosotros permitimos que el mismo Señor empiece a sanar nuestras heridas, a abandonar el rencor, el resentimiento y decirle, Señor, es verdad, me he equivocado, es verdad, defraudé, es verdad, me han lastimado, es verdad, lastimé, pero hoy quiero que mi familia sea sanada por el poder del Espíritu Santo. Empieza una carrera de santidad en tu vida. Filemón, verso 10. Dice la Biblia: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Esta palabra es, ¿sabes? He visto un genuino arrepentimiento en la vida de Onésimo. Ahora tú estás viendo, tu esposo, tu esposa, es verdad, ahí la lleva, se está restaurando. Recíbelo como al mismo Señor Jesucristo, recíbelo como al apóstol Pablo. Dice el versículo 13: yo quisiera retenerte conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones para el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad. Y la última palabra que se describe en este versículo, ¿qué dice? Voluntario. Nada de que voy a perdonar a mi esposo, a mi esposa porque me están viendo. Nada que voy a pedirle perdón a mi hermano, a mi hermana porque es un compromiso. No, es algo que tienes que dejar que tu mismo corazón empiece a hacer. Es que no lo siento, y para poder perdonar necesito sentirlo. Difícilmente, si no dejas que el Espíritu Santo lo haga en tu vida, vas a empezar a sentirlo. En el versículo 15 dice: porque quizá para esto se apartó de ti para algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Muchas familias han estado distanciadas, padres han estado distanciados, aunque vivan en la casa, pero han estado distanciados de su esposa. Mujeres han estado distanciadas por el trabajo, por lo que tú quieras, de sus hijos. Y muchas veces los hijos han buscado el amor, el consuelo, la palabra del te quiero de papá o de mamá. ¿Sabes en dónde la han querido escuchar? No en todos los casos, pero mayormente en las drogas, en el alcohol. La mujer que está completamente cansada de lavar, de planchar, de hacer de comer, que es cierto, no se justifica, pero ha querido escuchar del esposo: mi vida, te amo, te quiero, eres mi ayuda idónea, eres mi especial tesoro, te quiero y te amo. Y lo único que han recibido es el maltrato, la ofensa, el decir también estoy cansado, no me importa lo que hiciste hoy. ¿Qué hiciste hoy? Y hoy quiere el Señor sanar, restaurar a las familias, porque la familia es la base de la sociedad, y la familia es la que puede también mostrar el amor de Dios dentro de un país. José fue vendido completamente, fue traicionado por sus hermanos, y ciertamente la calidad de vida de este hombre mostró el amor de Dios en su vida, porque cuando su familia estuvo en crisis, estuvo completamente en la quiebra, Dios se los llevó, y Dios usó completamente a José para unir a la familia. Y cuando el hijo pródigo, completamente habiendo vivido perdidamente, que desperdició su vida en el momento de la crisis, como muchas familias tienen crisis, muchos padres de familia intentan abandonar a la esposa porque no pueden con la carga económica, porque no pueden con la crisis, y se han olvidado de Dios. Y el hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti.
El hijo pródigo buscó al padre. Nunca le pidió perdón, porque en ningún momento le dijo: Padre, perdóname. Dijo solo, ahí en el chiquero. Y hoy es el día en que Dios nos llama a una restauración de la familia, para que las familias sean sólidas, firmes, fuertes en la palabra de Dios y en levantar el bendito nombre de Jesús. Vamos a orar. En este momento, si alguno tiene odio, tiene rencor, resentimiento, falta de perdón, o si alguno ha sido lastimado, ha sido violentado, ponte de pie, hijo. Ponte de pie, hija. Alguno que haya cometido el pecado, quizás contra su esposa, contra su familia. Muchos han creído que con tener, ¿sabes qué? No te falta nada, hija. No te falta nada, hijo. Tienes que comer, tienes que vestir, tienes automóvil. Pero sabes, la hija te puede decir o el hijo te puede decir: no estás en casa. De la misma manera, muchos pueden estar en una religión, muchos pueden estar en una vida en Cristo Jesús, pero no tienen una comunión genuina con Jesús. Hoy en este día, ven a los brazos de Jesús. Familias, el Espíritu Santo quiere sanarte y restaurarte. Levanta tus manos. Aunque no tenga fuerza, levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo sane, restaure. Dios, aunque tenga mil problemas, santo, santo, santo. levanto mis manos. Yo te voy a pedir algo más valiente. Aunque no quepan todos aquí al frente, pasa con tu familia. Pasa con tu familia, no va a haber nada mágico, pero sí es un símbolo de dar un paso al frente, de decir: voy con Cristo. Pasa al frente, pasen al frente las familias. Señor, en el nombre de levanta tus manos fuerte y cántale con todo tu corazón. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Pasa al frente. No es nada México. Pasa al frente. Es decirle a Dios: Señor, reconozco mi error, reconozco mi culpa, reconozco mi olvido de la palabra, reconozco el odio, el rencor, el resentimiento contra alguien. Aunque tenga mil problemas. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Cántale fuerte, fuerte. Papito, papito, gracias. Papito, gracias, Jesús, gracias. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. La Biblia dice: por tanto, si
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Levanta tus manos y dile: Padre, hoy en este día me pongo en tus manos. Reconozco mi pecado, decido en este día y renuncio a la amargura, al resentimiento, al rencor. Decido en este día perdonar a fulano. Dile, hija, a papá, a mamá, a jefe de oficina, a un ministro, dile. Y también le pido perdón, te pido perdón, Dios. Y hoy en este día yo decido que tú me inundes, Espíritu Santo. Inúndame, Señor. Creo que soy libre, que he nacido para vencer, que la sangre de Cristo me limpia, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, papito. Santo, santo, santo. Glorifícate, Espíritu Santo. Señor, aquí está tu iglesia. Señor, aquí está tu iglesia. Tú la sanas. Cántale con todas tus fuerzas. Bendito eres, Espíritu Santo. Glorifícate, Espíritu Santo. Eres santo, santo, santo. Eso es posible, todo esto es posible. Todo esto es posible. Levanto mis manos. Te alabamos, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por esa libertad. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gracias, Jesús. No te muevas de tu lugar, no te muevas aún de tu lugar. Antes de irnos, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice: esto eran algunos, ya habéis sido limpiados con la sangre de Cristo. Mujeres que a lo mejor abortaron, hombres que asesinaron, otros tantos que han odiado, pero que hoy en su corazón han dicho: quiero tener a Cristo en mi corazón, creo que Jesús es mi Señor, creo que Jesús me ha perdonado. Hoy es la oportunidad que Dios te da para que no salgas de este lugar sin Cristo en tu corazón. Inclina tu cabeza y vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, de perdón, pero también de justicia. Hoy he aprendido que la paga del pecado es la muerte. Hoy he aprendido que tú te pusiste en mi lugar, Jesús, recibiendo el castigo que yo merecía. Hoy yo creo, Jesús, que tú tienes el poder de la vida y la muerte, que tú recibiste el castigo que yo merecía, pero que resucitaste al tercer día, y con eso tú me das la vida eterna. Yo creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Te doy gracias, Padre, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, nos gustaría saber si alguien hizo por primera vez esta oración.
Queremos conocerte, queremos entregarte una parte de la palabra de Dios. Si tú hiciste por primera vez esta oración o estás reafirmando tu fe, levanta tu mano si tú hiciste esta oración. Queremos conocerte. ¿Alguien hizo